Vamos a tener una pequeña presentación un poco de la situación actual del rubro y las oportunidades que tenemos. Bueno, un poquito para hablar de las oportunidades, les quería hacer una pequeña historia. Obviamente, capaz que ya se dieron cuenta, yo soy brasilera y en 2013 me recibí en veterinaria allá en Brasil y bueno, y siempre trabajando con los ovinos. Allá teníamos Uruguay como un ejemplo para nosotros y bueno, y veía que bueno, podía tener mucho más oportunidades viniendo para acá a trabajar. Fui consiguiendo lugares para hacer proyectos, trabajando hasta que bueno, hice la maestría. Revalidé el título de veterinaria acá en Uruguay, me presenté al llamado del sur, donde bueno, hoy soy técnica acá de Artigas, pero bueno, es un poco comentar que bueno, vine atrás de la oveja a trabajar acá y vi y encontré un poco más de oportunidades en un lugar que bueno, en un rubro que tanto me apasiona y me gusta en el trabajo. Es así que, bueno, comentarles que estamos acá en el departamento, entonces el segundo departamento con mayor cantidad de ovinos, ¿no? Del país, que está en manos de 1.070 productores y que están explotando más o menos 1.145.000 hectáreas, en especial acá en la zona norte, ¿no? Una producción más volcada, ¿no? a la lana fina, más en campos extensivos. Pero cuando hablamos entonces acá del norte, estamos hablando que Artigas, Salto y Paysandú abarcan casi el 50% del stock nacional. Y aún más si sumamos Tacuarembó y Rivera, llegamos casi a los 60%, pero obviamente que sabemos que el rubro está en todo el país. Nosotros tenemos casi 5 millones en el stock nacional. Acá en el norte, entonces, están sobre suelos de basalto superficial y bueno, y siempre hablamos, ¿no? Que el ovino nunca va solo. Siempre tratamos de poner en contexto que bueno, tenemos que tener una ganadería mixta, donde el ovino junto con el vacuno aportan muchísimo a todo el campo natural, ¿no? Lo que podemos hacer en el pastoreo, cuidar con el enmanejamiento de los campos, ¿no? Entonces contribuye al mantenimiento de ese tapiz natural que tenemos y que para afuera nos ven, ¿no? Como una gran ventaja que tenemos producir a cielo abierto sobre ese tapiz. Ya pasando un poco para lo que es, ¿no? Todo el tema de mercado, de lo que venimos mirando, la verdad que me tocó un año muy lindo, ¿no? En el lanzamiento de la zafra tenemos un mercado muy favorable, que ya desde casi 2 años vienen con precios en alzas. Estas noticias entonces últimamente son muy comunes que lo vemos, que las exportaciones han aumentado, los ingresos han crecido, que tanto el precio de la lana como de la carne ha aumentado, ¿no? Tenemos un mercado muy abierto para la lana, tanto las lanas medias y gruesas, que hace algunos años estaba mucho más trancado, entonces un poco eso todo va entusiasmando muchísimo al productor. Y lo que vimos este año es que, bueno, los productores trataron de retener mucho más las hembras para poder aumentar su majada de cría. Hubo una demanda muy importante de esas hembras de cría, que bueno, que la oferta obviamente era menor, pero bueno, vimos que claramente, ¿no? El mercado lo está mandando y el productor lo está acompañando un poco. Es así que bueno, vemos entonces esa evolución del MEC, que es, ¿no? El indicador australiano que tenemos para el precio que vendemos, ¿no? la lana. Vemos ahí que bueno, desde ya de la mitad del año pasado ese indicador ha subido, ¿no? Los precios de la lana en el mercado local han subido casi un 40% ya en esos años y medio. Y bueno, y como comenté, vemos también obviamente que las lanas finas han tenido muy buenos precios, pero también que estas lanas medias y gruesas, que hace 2 años atrás estaba muy complicado de hacer esa comercialización, han tenido muy buenos mercados, ¿no? Han por lo menos estado con mercados abiertos. Y también cuando hablamos de la carne, tenemos precios récords, ¿no? Ya este año con corderos a $6.25, ¿no? Desde ahí que tuvimos en la pandemia, post-pandemia, tuvimos un poco que bajó bastante el precio, empezó a subir ya en 2024, llegando a precios promedios
que tenemos en una serie histórica de estudiados, y bueno, y después empezó a subir también indicando a los productores, ¿no? Que bueno, tenemos que tener corderos más bien terminados, más corderos para la faena, ¿no? Y más corderos pesados para llegar entonces a tener mejores indicadores. Y es así que vengo también a hablar de acuerdo, obviamente que cuando el mercado está bien, es todo mucho más fácil, pero decir también que bueno, tenemos muchas tecnologías, tenemos muchos manejos y tenemos muchas oportunidades en el rubro, que bueno, que cuando los mercados no están tan favorables, podemos tener que nosotros el productor podemos estar más competitivos en este mercado. Obviamente cuando está bien, casi todos no podemos vender bien, buen precios y todo, pero también estoy de acuerdo que cuando estos mercados no están tan en alza, podemos ser mucho más competitivos si tenemos un buen producto a ofrecer. Y ahí vamos que tenemos algunas tecnologías de manejo y que a veces son de muy bajo costo, pero de alto impacto al productor, que bueno, que podemos tener, sacar un poco la idea de que bueno, con el ovino solo pasamos trabajo y sí empezar a trabajar y manejar los ovinos con más eficientes y dejar de solo pasar trabajo y sí trabajar con los ovinos. Sabemos entonces del buen uso que tenemos obviamente cuando tenemos cargas o unidades ganaderas ajustadas, tanto del vacuno como del ovino, un ovino por hectárea, podemos tener entonces un no emmalezamiento de los campos, podemos tener mucho mejor, ¿no?, el aprovechamiento del campo natural, como un subpastoreo tratando de evitar. Y bueno, y el ovino diversifica los ingresos. A veces cuando no tenemos ingresos de los vacunos, el ovino lo está aportando, principalmente en las sequías, que tenemos siempre que tener en cuenta esto, porque sufrimos bastante, ¿no?, con eso. Después el ovino entonces nos da lana, nos da la carne o solo la carne, pero también el ovino, como también estamos viendo más al sur, pero acá en el norte tenemos ejemplos, hay ovinos de leche que hoy en día aportan queso, yogur, dulce de leche y una otra producción también. Entonces tenemos varias oportunidades que me gustaría traer algunos ejemplos, que la verdad son algunos ejemplos de algunos productores que tenemos, pero que lo veo muchos acá, productores acá de Artigas también, de la zona, que también podrían estar acá perfectamente, que lo hacen, lo aplican algunas tecnologías y lo ven en sus ingresos, ¿no? Pero también podemos tener oportunidad de trabajar con los ovinos en menos tiempo, con menos trabajo, ¿ah? Y ahí vamos a un productor en Tacuarembó, donde empezó a realizar el control y el plan de control y erradicación del pietín, y pudimos hacer una metodología de balance de trabajo con él y se midió entonces cuántas jornadas trabajaba, dedicaba solamente a los ovinos teniendo esa enfermedad y cuántas jornadas empezó a dedicar después de poder controlar esa enfermedad. Y de acuerdo entonces a esa metodología, tuvimos 42 jornadas a menos anuales en trabajar con los ovinos, y solo en poder sacar esa enfermedad, porque sabemos que es una enfermedad bien complicada, se la tenemos. Entonces eso nos ayuda a pensar entonces en trabajar mejor, más eficiente y con menos tiempo con este rubro. También un poquito llegando más cerca del departamento, vamos a un predio en Masocher, ahí en la colonia Aparicio Saravia, que está en el departamento de Salto. Un predio familiar donde, bueno, durante la pandemia, Joaquina, la señora, empezó a dedicarse y empezó a hacer cursos virtuales, conociendo estos perros de trabajo, y empezó a dedicarse, entonces, después de la pandemia, empezó a dedicarse a entrenarlos y aplicó esa herramienta de trabajo en el campo, donde, bueno, ellos mismos comentan que ellos dejaron de pasar trabajo con los animales, porque lo usan tanto para ovinos como vacunos, y pudieron trabajar con los animales. No solo bienestar animal, pero también para ellos un manejo de mucho menos estrés, de mucho menos tiempo y que le facilita mucho más la rutina de la familia. También era una oportunidad de crecimiento para ella como mujer rural, porque pudo empezar a dedicarse a entrenar estos perros, a vender la genética, y bueno, y hoy Joaquina, ahora en agosto, está yendo para Escocia con 2 uruguayos más a representar a Uruguay en el Mundial de Perros Entrenados. Además de eso, son buenos productores, son productores que buscan aplicar tecnologías para mejorar sus ingresos, aplican algunos manejos de ecografía, de suplementación de las mechiceras, tienen perros o burras, también tienen los dos, perro y burra, para el control de los predadores. Entonces tratan de hacer manejos
tanto para facilitar su trabajo, pero también de tener mejor ingresos con los ovinos. Y ahí vamos a sistemas rentables, y ahí sí les traigo un ejemplo acá de Artigas, productores en la bolsa. Silvia heredó su campo, no eran del campo, eran de la ciudad, viven en Tacuarembó, pero empezaron a capacitarse con cursos, con jornadas presenciales, virtuales, y empezaron entonces a ajustar algunos manejos con asistencia técnica privada, con asistencia técnica de instituciones como el Plan, como el SUL, y bueno, empezar a ajustar sus manejos y empezar a tener entonces mejores indicadores, tanto en vacunos como ovinos. Y hablando de los ovinos, tenían un objetivo claro, que era poder seguir produciendo carne, pero también afinar un poco más su lote de lana, y bueno, y con algunos manejos como clasificación de las ovejas, aplicando el OFDA en las borregas, que lo viene haciendo anualmente, pudieron entonces bajar un poco el micronaje de lana de 23 micras y en 6 años llegar a 19 micras, y bueno, ir pudiendo mejorar un poco más sus ingresos por lana en el predio. Pero también aplican algunas tecnologías y algunos manejos para seguir teniendo esos corderos, llegar con esos corderos gordos a fin de año, ¿no? Del primer vellón, y llegar con esa cantidad. Entonces, tener una buena sobrevivencia a la recría, que es un gran cuello de botella que tenemos, y así pueden tener más corderos para venta, pero también más hembras para seleccionar. Sacando un poco de la producción en el campo, también tenemos una gran oportunidad con los tejedores, ¿no? Vemos entonces hoy en día, obviamente, que mucho más mujeres en ese oficio, pero hay hombres también lo haciendo. Y bueno, y hoy le traigo un ejemplo acá de Bernabé Rivera, Nina Lanas, Valentina, que hace entonces, empezó mirando a su abuela, con 21 años empezó a trabajar con la fibra lana. Sus hijos crecieron también en el medio de la lana, y bueno, y hoy dejó de ser solo un ingreso extra para ella, como también el principal ingreso, porque tiene una marca, puede vender local por internet, pero también tiene un local en Montevideo, en el shopping, donde vende sus productos. Capacitándose durante todos esos años, va entonces trabajando con esa fibra lana, pero además de ella hay muchísimos tejedores en Uruguay. Y acá tenemos algunos ejemplos que hemos hecho, algunos encuentros, no solo encuentros y exposiciones para que vendan sus productos, pero también para que se capaciten con talleres, principalmente de diseño, de cómo vender su producto. Y bueno, hicimos uno en Rivera el año pasado, donde juntamos 117 tejedores uruguayos de todo el departamento, 23 brasileños. Acá en Salto este año hicimos uno también con 71 tejedores. Y bueno, y ellos, además de poder capacitarse, vender sus productos, pero también tienen esa red que arman para tener todo este conocimiento y pasar entre ellas, ¿no? Para hacer los saberes y los aprendizajes que tienen. Como para ir finalizando entonces con ustedes, tenemos varias oportunidades en el rubro, lo vemos, es un rubro que arraiga la gente al campo. Y bueno, tenemos varias tecnologías de manejo que podemos aplicarla, ¿tá? Desde la asistencia técnica y la transferencia, nosotros tratamos siempre de estar con el productor para adaptar esas tecnologías y poder aplicar a cada predio. Y eso todo obviamente es para que, bueno, podamos llegar a tener más corderos destetados por ovejas, más kilos de carne por hectárea, una mejor producción, ya sea en lana por hectárea producida o en la calidad de la lana, y por fin obviamente tener una mayor rentabilidad en las empresas agropecuarias. Así que bueno, creo que bueno, yo vine por oportunidades, creo que el rubro nos da a lo pequeño, al medio, al grande productor, nos da a la mujer rural también. Y bueno, así que bueno, muchísimas gracias por la atención y seguimos con Magdalena.